Sí. Ah, genial. Yo de repente se escuchaba un poquito desfasado, pero qué bueno, ¿no? Ya me estaba asustando. Pues muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos de verdad a este segundo conversatorio del área de investigación, al que titulamos Condiciones para el desarrollo de investigación o de la investigación en la educación superior. Uno de los propósitos del presente conversatorio es precisamente analizar las condiciones que están presentes en los procesos investigativos en la educación superior. Es por eso, Y por si con no quería eso, escuchar. no sea malita, maestra, ¿me ayuda a mutear los micros? Creo que ya, ¿verdad? No, exacto, muchísimas gracias. Y les comentaba que los principales propósitos del conversatorio que vamos a tener es analizar las condiciones presentes en los procesos investigativos en la educación superior. Vamos a reflexionar acerca de los perfiles de los estudiantes de educación superior que participan en procesos investigativos, y precisamente también tendrá que ver con visualizar las líneas de investigación necesarias en la contemporaneidad. Le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y me voy a permitir presentar a nuestros dos profesionales, ¿verdad? Las personas que amablemente están con nosotros el día de hoy, que tienen una vasta experiencia, que nos van a compartir un poquito, ¿verdad? De mucho que saben al respecto. Entonces, si me permite, voy a proyectar precisamente la síntesis curricular de la maestra Letia y del maestro Juan Alberto Pérez. En este momento voy a empezar a proyectar esa información. Entonces, comienzo con la maestra Aletia, si me permiten, para presentarla con todos ustedes. Listísimo, ya ven mi imagen, ¿verdad? Bueno, la maestra Aletia Orquídea Gutiérrez Valdés es licenciada en Pedagogía, es maestra en Investigación Educativa, certificada por el CONOCER bajo los estándares de evaluación de competencias e impartición de cursos de formación de capital humano. Ha impartido clases en diversos niveles e instituciones educativas, revisora de programas curriculares, conferencista y tallerista en escenarios nacionales e internacionales. Desde el 2015 se ha desempeñado como capacitadora de desarrollo docente, impartiendo cursos a docentes de COBAO y CECITEO. Actualmente es docente a nivel universitario de extensión y de posgrado, revisora de trabajos de investigación, diseñadora de cursos de capacitación docente, asesora pedagógica y docente de posgrado en el Instituto UNAO. Sus líneas de investigación están orientadas al desarrollo de metodologías de enseñanza y aprendizaje, especialmente en prácticas de servicio a la comunidad en el marco del aprendizaje-servicio. Bienvenida, maestra Letia. Muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes a todos. Gracias. Continúo con el maestro Juan Alberto Pérez Torres. Él es licenciado en comunicación, comunicólogo especial o TEDx, desarrollador de storytelling, con experiencia como maestro en educación superior y, por supuesto, ganador de la beca Santander Iberoamérica, jóvenes profesores, investigadores. Maestro, es un gusto tenerlo esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, maestro. Pues bueno, vamos a comenzar precisamente con el tema que nos reúne esta tarde. Les repito el título de nuestro conversatorio: Condiciones para el desarrollo de investigación en la educación superior. Previamente, a nuestros participantes se les hizo llegar un conjunto de planteamientos que son los que vamos a discutir. Voy a permitirme comenzar. La maestra Beatriz Manzano de la Universidad de Educación llevada a la práctica para la mejora en los procesos educativos afirma que la investigación
en términos generales, supone dar respuesta a las preguntas: ¿qué investigar? ¿Cómo investigar? ¿Cuándo investigar? ¿Por qué investigar? ¿Y con qué? Se puede decir entonces que la investigación es una actividad que se realiza de manera habitual y supone recoger información necesaria para responder a un interrogante con el fin de resolver problemáticas. Queridos maestros, voy a dirigir la pregunta primero a la maestra Letia y luego al maestro Juan Alberto. El primer planteamiento es el siguiente: ¿qué condiciones consideras, maestra, que existen para que las y los estudiantes de educación superior puedan llevar a cabo procesos investigativos? Bien, muchas gracias, maestra. Bueno, pues respondiendo a este cuestionamiento que sin duda resulta algo complejo en sí, la plática, ¿no? De pronto pareciera un ejercicio fácil y complejo y fácil otra vez y otra vez complejo. Pensemos en que la investigación en cualquiera de sus modalidades o finalidades requerirá fuertemente pues un espacio de acompañamiento, ¿no? Se requiere un acompañamiento para pues poder realizar una investigación. Ahora, ¿por qué menciono esto del acompañamiento? Bueno, porque una de las finalidades precisamente de la educación superior, pues es acompañar a los jóvenes en etapa formativa, ¿bien? Preparándolos, bueno, pues para una profesión que ellos decidieron estudiar y que de cierta manera cuando ellos deciden estudiar deben de asumir una responsabilidad ante la carrera que están retomando. En este sentido de responsabilidad, un ejercicio que parece de pronto alterno, pues es precisamente el investigar para fortalecer esa responsabilidad que yo como futuro profesionista estoy asumiendo. En este sentido, la institución educativa, las universidades, ¿no? En su elemento institucionalizado de la educación superior, bueno, debería tener de manera condiciones que me permitan o permitan al alumnado tener un acercamiento a la realidad profesional que en algún momento pues van a tener que atender. En este sentido, o si yo busco una realidad que hay que atender, que en muchas ocasiones está desfasada a lo mejor de los contenidos curriculares, cuando yo busco atender una necesidad y hacer una gestión de extensión universitaria, yo de cierta manera o inherentemente involucro al alumno a un ejercicio de vincularse a su realidad, ¿no? Entonces, cuando yo me estoy vinculando a mi realidad, de cierta manera, pues voy adentrando sutilmente a que el alumno empiece a generar investigación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones? Yo pienso que la investigación no tendría que ser como una asignatura curricular que tendríamos que llevar todos, sí, ¿no? ¿A qué me explico en esta idea? Porque la investigación está presente en todas aquellas asignaturas del mismo diseño curricular que no tienen que ver precisamente con los procesos de investigación, ¿no? Más bien tendríamos que gestar con todo el claustro docente acciones que me permitan a mi docente y a mi estudiante ir identificando problemáticas de las mismas asignaturas e irlas vinculando con una realidad, porque en teoría eso es lo que buscamos, ¿no? A preparar a estudiantes para vincularlos a una realidad y que a partir de lo que se aprende en la escuela, bueno, ellos lo puedan aplicar a la realidad. Entonces, tradicionalmente estamos acostumbrados pues, a trabajar con las asignaturas curriculares de seminario de investigación, metodología de la investigación, cuando bien la investigación podría ser un elemento transversal, ¿no? Que en todas aquellas asignaturas pudiéramos incorporar elementos para que esta investigación se hiciera más fluida y entonces el alumno no estuviera sufriendo en las asignaturas de seminario de investigación o sus antecesoras metodología de la investigación. Entonces, en conclusión a la pregunta, creo que la universidad debe replantearse esquemas curriculares flexibles donde se pueden introducir quizá metodologías accesibles a la investigación y desde las mismas asignaturas, pues ir permeando sutilmente a los jóvenes para interesarse en proyectos, sin utilizar el término quizá. Gracias.
Muchísimas gracias, maestra. Muy interesante. Maestro Juan Alberto, igual, ¿qué condiciones considera existen para las y los estudiantes de educación superior con la finalidad de que puedan realizar investigación? Gracias, maestra. Gracias a todos por esta invitación. Muy buenas tardes. Em, yo voy a hablar de acuerdo a la experiencia como docente. Ya llevo aproximadamente 11 años dando clase y yo creo que una de las condiciones, y lo comenta la maestra Letia, es esta cuestión del programa o cómo es que se ve o cómo es que el estudiante ve las materias de investigación. Hay que quitarle la idea también al estudiante que la investigación o las materias de investigación son materias de relleno, porque así lo ven. El momento en que el estudiante asocia que es una materia de relleno, pues automáticamente la labor como estudiante pues no es realmente la que espera un docente, ¿no? Y se establece siempre esta teoría de que la investigación es una labor exclusiva y se genera una imagen perturbadora de cada una de las materias. Chin, ya tengo que cargar la materia de quanti, quali, y espérate, porque en el octavo semestre viene la metodología de la investigación. Así lo ven los chicos, ¿no? Hay esta mala idea o esta errónea idea de lo que es el proceso de investigar, por lo que dice la profesora. Se debería de gestionar desde los primeros años, inclusive educativos, desde las primeras partes en donde el estudiante conoce su realidad, que la investigación es un proceso cotidiano, ¿no? El estudiante debe saber perfectamente que para poder analizar su realidad, tiene que utilizar los procesos de investigación, inclusive para cuestiones tan básicas y cotidianas. Y eso es lo que a lo mejor los programas de estudio no lo tienen bien estructurado, sino que se van directamente a la teoría, ¿no? A lo fuerte, sin precisamente dar a conocer al estudiante o a la estudiante el ejercicio real de lo que es investigar. Viene aquí a lo mejor en su momento cuando estaba como estudiante me dejaron leer a Immanuel Kant, ¿no? Y él tiene una parte en su libro de qué es la ilustración, ¿no? Yo me acuerdo mucho de ese concepto, que es el sapere aude, ¿no? Kantiano, que decía que es este proceso de una temprana edad que hace que nosotros no nos demos cuenta de la realidad que hay a nuestro alrededor. Y lo que propone Immanuel Kant en este sentido es este proceso, ¿no? Para que el estudiante pueda darse cuenta de que hay más cosas alrededor y que puede generar conocimiento, tiene que salirse de esa etapa pasiva, podríamos decirlo. ¿Para qué? Porque la investigación le va a ayudar al estudiante a trascender lo enseñado, que yo creo que es el objetivo fundamental, no de la investigación, le cambiaría yo el concepto del proceso investigativo, ¿no? Hay que tomar también en cuenta ese concepto para que el alumno lo tome también muy en cuenta y sepa verdaderamente cuál es el proceso que va a pasar para realizar una investigación de cualquier tipo e inclusive que la describa, porque yo creo que ese también es uno de los ejercicios en donde nosotros como docentes nos damos cuenta si aprendió o no. Cuando el estudiante puede describir el proceso por el cual pasó o aprendió algo. Podría ser esa como una respuesta a la problemática que plantea el maestro. Muchas gracias de verdad a ambos. Creo que coincidimos, ¿verdad? Está puesto sobre la mesa que me parece que la investigación está presente entonces en todos los procesos que llevamos a cabo mientras estamos en un ambiente académico, ¿no? Y que, bueno, lo tenemos que poner en nuestra vida cotidiana. La maestra hablaba de transversalidad, el maestro Juan habla precisamente del sentido que tiene que estar presente desde la institución y hacérselo saber al alumno. Muchísimas gracias. Morales, Gabriel y Tona, en el artículo titulado ¿Cómo enseñar a investigar en la universidad?, mencionan o afirman lo siguiente. En el ámbito universitario, los estudiantes de pre y posgrado que deben escribir un trabajo, ¿no? Llámese tesina, monografía, memoria o una tesis, tienden a cumplir con todos los requisitos para optar al título, excepto la realización de dicho trabajo, ¿no? Desertan sin culminar el proceso. Entonces, hay un síndrome al que le conocen como todo menos tesis. Este abandono
se debe a la incapacidad de llevar a cabo el proceso de investigación exitosamente y de producir los tipos de textos que se exigen en los alumnos. Es consecuencia en parte de la forma en cómo se aborda precisamente la enseñanza y su respectivo acompañamiento, que ya mencionaban los dos, tanto en forma de tutoría como asesoría, ¿no? Que se da en la universidad. Esto ha evidenciado precisamente la necesidad de transformar la enseñanza en investigación. Y esto me lleva, maestro, al segundo planteamiento. En términos del perfil profesional, ¿cuáles son esas exigencias mínimas, ¿no? que tienen que ver con la parte cognitiva y conductual para que los y las estudiantes puedan hacer investigación, no solo como un requisito, sino como un compromiso de formación? Maestra Letia, por favor. Bien. Bueno, aquí me gustaría responder desde dos perspectivas. La perspectiva que siempre hemos tenido del alumno ideal, ¿no? Y la realidad, con lo que nos toca trabajar, ¿no? Entonces, en un primer momento voy a responder esta pregunta con el ideal y luego la voy a responder con mi realidad, al menos, ¿no? Lo que me ha tocado vivir. Bueno, ¿cuáles serían estas condiciones en este escenario ideal? Yo pienso que va muy en relación al mismo desempeño del estudiante, ¿no? Es decir, yo creo que todos los que hemos sido docentes siempre hemos identificado en nuestro grupo alumnos brillantes. Algunos le llamamos alumnos brillantes. Yo tengo por ahí una clasificación que les dije a mis alumnos, algún día les dije mis alumnos sol, ¿no? Mis alumnos sol, que me iluminan, que cuando a mí se me va algo, ellos me recuerdan, que me apoyan, que son proactivos, que son alegres, que son dinámicos, que movilizan al grupo, que a todo dicen que sí, que sonríen, que participan, que gritan, que se entusiasman. Mis alumnos sol, pero pues no siempre tenemos alumnos sol, ¿no? No siempre las características permiten que existan más de estos alumnos, sino es rara las ocasiones en las que nos encontramos este tipo de alumnos según mi clasificación, ¿no? Y luego tenemos aquellos alumnos, no les he dado una denominación, que de cierta manera están en clase, pero vamos, no hay un compromiso quizá mayor por el acto de tomar la clase, es decir, toman la clase quizá de manera mecánica, de manera pasiva, de cierta manera comprendiendo y creyendo pues todo lo que dice el docente, ¿no? Y así podríamos hacer una serie de categorizaciones de alumnos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque yo creo que para hacer investigación, al igual que muchas situaciones en la vida, tendríamos ante todo que tener pues este entusiasmo, este dinamismo, este compañerismo, trabajo en equipo, ¿no? Hacer un esfuerzo y como dicen ellos mismos, ¿no? Tener la actitud, ¿no? Hay que tener la actitud. Pero ese es mi ideal. Y en muchas ocasiones, como bien lo comentaba maestra, aunque existan estos alumnos, pareciera que son alumnos brillantes los que desarrollan estos proyectos de investigación, pero no se culminan, ¿no? O son los clásicos alumnos que a lo mejor se van a titular por mérito académico, por promedio, porque son sobresalientes y no es necesario hacer un proyecto de investigación. Y como todo mundo pues le huye a la tesis o al proyecto de investigación, pues el proyecto se queda, nunca se dio a conocer y deriva de alumno sol, bueno, son trabajos de investigación excelentes. Ese es un ideal. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que los alumnos universitarios, al igual que nosotros como docentes, tenemos una serie de complicaciones extremadamente bárbaras, ¿no? O tenemos una gran variedad de complicaciones. El tiempo, el conocimiento, quizá el acceso a poder recibir un acompañamiento, quizá tengo otros intereses, quizá la investigación no es una área que me interese de cierta manera. Erróneamente o impositivamente asignamos estas
pues valga la redundancia, asignaturas o materias de investigación, forzando, ¿no? Forzando a que el alumno realmente tiene que investigar, como si fuese una acción que se nos diera a todos, ¿no? A ver, todos tenemos que hacer investigación, porque la investigación es muy buena para ustedes y porque ustedes, como habilidades de profesionistas, tienen que hacer la investigación. Y empezamos a forzar, y a forzar, y a forzar, y a querer encajonar a un alumno que de cierta manera no tiene el interés y que por ende no desarrolló las habilidades de investigación. Y por el contrario, lo que hacemos es forzar y de cierta manera generar una serie de mitos, una serie de predisposiciones, una serie de prácticas que en lugar de beneficiar, hacen todo lo contrario, ¿no? Cuando esta investigación, entonces, que parte de la disposición del alumno, se vuelve flexible, se vuelve proactiva, cuando esta investigación se vuelve del interés genuino, tenemos resultados de investigación muy diferentes, sumamente diferentes porque son alumnos, ante todo, comprometidos. Ahorita comentaba, no nada más como mediático, ¿no? Sino yo creo que la principal característica para hacer investigación es comprometerse con eso que queremos investigar. Vamos, cuando uno se siente comprometido, pues nos sentimos que estamos haciendo investigación. Realmente sabemos que estamos haciendo una extensión de una actividad que sí es difícil, pero que va a tener grandes resultados y largos resultados, como yo les digo mucho a mis alumnos, como hacer ejercicio. Es difícil, claro, implica un sacrificio, claro, consume tiempo, claro, desgasta, claro, pero al final, pues se ven los resultados, ¿no? O como alimentarse también. Exactamente lo mismo en investigación. Entonces, ¿cuál es el perfil real? Yo creo que el perfil real está orientado desde el mismo compromiso genuino que deben desarrollar los estudiantes y que hay elementos que no se pueden depositar en alumnos que no lo han desarrollado, ¿no? No puedo yo transmitirle al alumno mi gozo por la investigación cuando no se ha generado. Y lo que malamente hacemos, pienso yo desde mi perspectiva, es forzar a hacer investigación como si todos forzáramos a alguien a cocinar cuando no todos nos gusta, ¿no? Esa sería mi respuesta, maestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Tiene que ver con un elemento de Juan Alberto. Maestra, no la escuché. ¿Me siguen escuchando? Perdón, creo que me trabé un momentito, tal vez mi conexión está un poquito débil. Decía, gracias maestra Letia, que hablaba de que es un elemento de disposición, ¿no? Del alumno, muy, muy importante. Y le daba precisamente la palabra al maestro Juan Alberto. ¿Qué opina usted, no? ¿Cuál es ese perfil entonces? Coincido con la maestra Letia, ¿no? Tenemos alumnos que verdaderamente se interesan, ¿no? Sabemos quiénes son estos alumnos, son alumnos destacados, a lo mejor la maestra le decía alumnos soles, y sí, no tienen ciertas características, vienen a lo mejor de una educación en la cual han permitido ellos a través de un proceso de socialización intelectual ver cómo sus papás leen, cómo a lo mejor desde la familia ven al abuelito o la abuelita que lee el periódico, que leen las noticias, que se informan y todo esto, y son alumnos que lo traen a la universidad y se les agradece, yo siempre les agradezco, ¿no? El hecho de que estén informados, yo que doy sobre todo en la escuela de comunicación, el hecho de que todos los alumnos todos los días sepan cuál es la agenda informativa, también me da a mí la luz de que realmente les interesa lo que está pasando a su alrededor. Y también tenemos a la par el otro tipo de estudiantes, ¿no? Este tipo de estudiantes que son total y absolutamente pasivos, ¿no? Que están acostumbrados inclusive a que el docente sea la figura principal y les dé el dador de todo el conocimiento y ellos estén callados.
Ahorita yo creo que hay una problemática muy fuerte porque tenemos una generación que se ha formado, la generación COVID, le digo yo, que se ha formado en un sentido, no en el aula, sino a través de los medios, a través de la computadora. Si en el aula no participaban, ahora imagínense esta dinámica que se da en estas sesiones de Zoom o en Teams, en donde inclusive no prenden su cámara. Esto hace pensar, ¿no? Nosotros como docentes, que los procesos de investigación de cotidianidad que ellos deberían de estar atentos, pues no lo hacen, ¿no? No están o no son partícipes del proceso. Entonces, y también viene el otro lado, yo quería hablar un poco también porque es una corresponsabilidad, ¿eh? Tampoco no hay que echarle toda la bolita a los estudiantes, a los alumnos y a las alumnas. También nosotros a veces caemos en ciertos vicios, le llamaría yo, ¿no? En el momento a lo mejor de plantear, ¿no? Si yo me dedico a dar la clase de teorías de la comunicación y dentro de mi clase vamos a hacer un proceso de análisis de contenido, una investigación televisiva, muchas veces yo también limito a mis estudiantes o digo, no, esto no se puede investigar, ¿no? Es muy difícil investigar. Inclusive el concepto que utilizo, el lenguaje, tendríamos nosotros también que analizar eso, ¿no? Para que el estudiante no se quede con esa idea. Hay que investigar, yo diría, hay que investigar lo que a uno le gusta. Siempre le digo a los estudiantes, investiguen lo que les guste, porque yo creo que sería la forma más idónea para que una persona ponga, ¿no?, en juego la creatividad y la practicidad. Si tú como estudiante investigas algo que realmente te gusta, créanme que ese trabajo no solamente se va a quedar en el proyecto de clase, sino que se va a llevar a un ámbito de aplicación, ¿no?, de una investigación de carácter aplicativo, que es muchas veces la problemática que estamos detectando, ¿no?, que nada más llegan a hacer un proyecto de clase y no hay una continuidad. Otra de las cosas también que tendríamos que respondernos como docentes, ¿no?, plantearnos es, hay que investigar lo que se puede investigar, porque a veces no se le decimos claro al estudiante, ¿no? Y también investigar en el área en la cual realmente conocemos nuestras fortalezas. Si yo domino mi área de expertise, pues vete por esa área, no te compliques, ¿no?, en estar investigando otros temas que posiblemente van a llegar a este punto caótico en donde dices, por eso odio la investigación, ¿no? O por eso no me gusta investigar, porque no te has planteado o no le hemos planteado nosotros como maestros que investigar es un área de dominio, lo que te gusta, tu área de expertise, para que así ellos puedan propiciar el uso público, yo creo que ese es uno de los objetivos, el uso público de la razón, ¿no?, en el estudiante, que eso lo da solamente la investigación. Y otro, ¿no?, también la cuestión institucional, las universidades, no desconozco, no sé si muchas o pocas universidades tienen ciertos departamentos, ¿no?, o centros de investigación que le dan seguimiento a los proyectos académicos de sus estudiantes. Entonces, sería cuestión también de fomentar esta participación, ¿no? Como decíamos en un principio, como la investigación vista desde un punto transversal, en donde cada una de las materias aporte algo a los estudiantes para motivar e incentivarlos justamente a hacer uso público de la razón a través de proyectos investigativos. Qué importante esto con lo que cierra, maestro, ¿no? Hacer uso de la razón, ¿verdad? Eso es fundamental. Creo que entonces se trata de una disposición por parte de los alumnos, pero también un papel importante que jugamos como maestros para hablar de lo que sabemos, para motivar, para ser creativos, para no limitar, ¿no? Yo recuerdo también algunas experiencias de, o sea, cuando llevas esa materia, estás esperando que el maestro te asigne la problemática, ¿no? O ay, voy a salir con la problemática que mi profesor quiere que yo estudie y no la entiendo, no la comprendo y entonces esto se vuelve algo insoportable. Muchísimas gracias, maestro. Vamos con nuestro tercer planteamiento, de verdad qué interesante todo lo que nos comentan. Me gustaría comenzar diciendo que los mismos Morales, Gabriel y Tona, en este artículo que les comentaba, hablan del ejemplo de los profesores universitarios y la labor de estos para contribuir en la formación de los estudiantes en el área de investigación. Habla de lo fundamental que resulta compartir las experiencias acerca de lo que ellos han investigado, que los vean haciendo estas prácticas, porque son fuente importante de aprendizaje, ¿no? Esto sin duda va a generar un espíritu, ¿verdad?, favorable para la investigación y va a promover sin duda esta práctica en la universidad.
Y esto me lleva precisamente al tercer planteamiento. ¿Qué es y para qué hacemos investigación en educación superior? Maestra Letia, por favor. Gracias, maestra. Maestra, yo creo que esa pregunta sería la pregunta de la noche, ¿no? ¿Qué es y para qué hacemos investigación? Hasta resulta de cierta manera examen de final de grado o ya para la defensa del título, ¿no? Veo ahí por ahí sonrisas de que efectivamente es una pregunta bastante compleja. ¿Qué es investigación? Bueno, yo creo que la conceptualización como tal, ¿no? Si buscamos en el diccionario, buscamos a varios referentes teóricos y demás, vamos a tener sin duda un bagaje amplio de qué es investigar. Y yo creo que la investigación se va entendiendo, a la par se va haciendo. Yo puedo decir que yo he consolidado mi definición de investigación como investigadora, pero jamás lo hubiera consolidado como un elemento de revisión teórica, por ejemplo, o de revisión de literatura. La he leído en muchas ocasiones, pero yo hasta hacer ejercicios de investigación, hasta revisar proyectos de investigación, asesorar proyectos de investigación, es que empiezo a conceptualizar a la investigación. Y desde mi perspectiva, investigar ante todo es un ejercicio proactivo. Bien, porque es un ejercicio proactivo, porque hace un momento comentaba que se necesita disposición para hacerlo, las ganas para hacerlo, bien, pero es un elemento, o yo siempre he dicho que la investigación es un elemento también que propone. Si la investigación no propone, bueno, a veces yo no le encuentro el sentido para hacer investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo conceptualizar a la investigación? Bueno, es un ejercicio, pienso yo, que se desarrolla desde la experiencia específica de cada profesional que ha desarrollado investigación y que desde su propia conceptualización, desde su propia idea, desde su propia área de conocimientos, desde sus propias metodologías, formas, y con esto que le ha tocado ver, ¿no? Y vivir y analizar, va conceptualizándola y la va comprendiendo, y más que comprenderla conceptualizando, la va viviendo. En este sentido, también investigar para mí es una acción encaminada a acompañar, orientar a los otros, ¿no? En un ejercicio que de cierta manera se les dificulta, lo que llamaríamos planteamiento del problema, donde evidenciamos pues que tienen una necesidad o una problemática que se requiere resolver. ¿Y cómo se requiere resolver? Con la ayuda de mi conocimiento en mi área de expertise. Yo les digo a mis alumnos cuando doy la materia de seminario, hagan de cuenta que lo único que vamos a hacer es apoyar a la comunidad, a la empresa, a la institución, pero con mi conocimiento, no en mi rol de Aletia como persona, sino en mi rol de Aletia como licenciada en pedagogía o como maestra en investigación. Entonces, este ejercicio de investigar se vuelve una amalgama o se vuelve una interacción en mi mismo compromiso que tengo yo en mi labor profesional, ¿no? Yo como profesionista he asumido un compromiso y dentro de asumirme una profesionista, asumo también que necesito acompañar, guiar a otros. Y yo el mecanismo que he encontrado pues es hacerlo quizá a través de una sistematización que llamamos investigación. Investigar es hacer un ejercicio sistemático de la cotidianidad, sistematizarlo para generar una propuesta que pueda acompañar, guiar, ayudar, apoyar, no sé, varios adjetivos a otros. Bueno, ¿qué es investigar? Yo lo conceptualizo así. Y aparte, ¿qué es investigar, maestra? ¿Me reiteras la segunda parte de la pregunta? No sé si me escucha la maestra o maestro Juan, si tú me escuchas, la segunda parte de la pregunta. Sí, sí, maestra, ya te escuchamos. ¿Ok? ¿Qué es investigar y cómo ¿Qué es complementar? investigar
y ¿para qué hacer investigación en educación superior? Bien, bueno, ¿y para qué hacemos investigación? Bueno, pues viene mucho a la par de esto, ¿no? ¿Para qué hacemos investigación? Yo aquí podría enlistar, sí, una serie de características. Hacemos investigación para enfrentarnos a una realidad que de pronto se encuentra desfasada de lo que sucede en las instituciones educativas. ¿Para qué hacemos investigación? Primero, bueno, en esta realidad, involucrarnos en la realidad, pero también ver cómo la realidad, lo de allá afuera, lo externo, permitiría entrar a la universidad y hacer ciertas adecuaciones para solventar precisamente lo que pasa en esa realidad, ¿no? Y viceversa, tener como un vínculo entre universidad, comunidad, comunidad, universidad, universidad, comunidad, lo que en universidad pues entendemos como de cierta manera una de las funciones de extensión, ¿no? Para eso hacemos, pienso yo, investigación. Hacemos investigación porque estamos evidenciando también que hay algo que necesita mejorarse, que hay algo que tiene que ser atendido, que hay algo que amerita que se le preste atención, que hay algo que amerita que sea denunciado, que hay algo que amerita mejorarse, ¿no? Hacemos investigación porque de cierta manera queremos mejorar algún proceso que estamos identificando. Las finalidades también pueden ser múltiples, ¿no? Pueden ser también variadas, pero creo que en medida tengamos en cuenta que hacemos investigación no para tener el título, no para tener el grado, sino para de cierta manera contribuir a la realidad social de otros, bueno, entendemos en esencia cuál sería el sentido de investigar, ¿no? Que sería, más allá de generar conocimiento, creo que yo que acompañar a los otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra. Qué interesante este sentido recíproco de la realidad y las instituciones de educación superior y sobre todo la posibilidad de llevar, de aplicar, de resolver, ¿no? Que eso es lo contrario a cómo se tiene esta visión de investigación. Maestro Juan, ¿qué es y para qué hacemos investigación? Yo creo que la maestra Letia prácticamente ya dijo la pregunta. Yo haría a lo mejor unas pequeñas aportaciones, pero el carácter, yo creo, específico, la finalidad, lo comentaba, era la producción del conocimiento, ¿no? Esta es la clave actual, podríamos considerar, del desarrollo de la comunidad y sobre todo de la comunidad académica. Aquella universidad que no produce investigación, realmente no hay academia, ¿no? Todas las disciplinas científicas tienen una finalidad que es la búsqueda de la verdad. Y la investigación contribuye a esa búsqueda de la verdad. Entonces es importante que los estudiantes sean conscientes de ello. También yo creo también para una aportación más, es que se genera el famoso concepto del oro gris, ¿no? Ahora yo creo que teníamos el oro negro, el petróleo que valía mucho, ¿no? El oro en sí, el dorado que tiene que ver con el dinero, pero ahora la producción del oro gris, que es la producción de conocimiento, vale mucho en esta nueva era, ¿no? En la cual prácticamente está dominada por los dueños de la información. Entonces, el hecho de que las sociedades sean conscientes de la producción de su conocimiento los hace todavía más conscientes de lo que comentábamos, de la cotidianidad. Yo creo que los grandes problemas, si no se tiene investigación, no solamente en la universidad, sino en el mundo, es que hemos estado perdiendo la falta de asombro y la investigación viene a aportar este sentido de que te debes de voltear, darte cuenta de lo que está pasando a tu alrededor para que puedas generar nuevos procesos de investigación. Y el otro problema que también detecto es que queda muy poco por investigar. Muchas personas dicen eso. Entonces no hay necesidad de tener investigación en la universidad, en las escuelas, porque ya todo todo ya lo investigaron. Y no, al contrario, lo decía la maestra Leti, ¿no? Sí, se puede generar investigar, dice, se puede investigar, es tomar un problema que tenemos, que ya a lo mejor lo han estudiado, pero tenemos la facilidad o la oportunidad de darle otras perspectivas, proponer cosas, ¿no? Establecer a lo mejor nuevos lineamientos, formas nuevas de respuesta a esa problemática, y esto hace o enriquece mucho más lo que es la investigación. Entonces yo creo que esos factores son trascendentes y muy importantes,
y que debemos de tomar en cuenta, ¿no? La falta de asombro que se está perdiendo por parte de la sociedad y que la investigación pueda ir rescatar, y esta idea de que queda muy poco por investigar, que también es una barrera que encuentro mucho en los alumnos. Es que esto ya lo investigaron, entonces ¿para qué? Digo, ¿no? Posiblemente tú puedas encontrar a lo mejor nuevas alternativas a la problemática, a lo mejor tu hipótesis puede ser totalmente distinta, puedes establecer nuevos lineamientos, mecanismos, una nueva metodología. Entonces hay que reconocer estos problemas para darle al alumno, ¿no? Y también a la academia la importancia de la investigación actualmente, ¿no? Esta capacidad de análisis que se genera en los estudiantes, la racionalidad del estudiante que ahorita no es reflexiva, si lo vemos así, la investigación ayuda en este proceso de razonamiento analógico, el razonamiento verbal, las habilidades blandas, todo esto contribuye a que un estudiante verdaderamente se apasione y se enamore de la investigación. Recuerdo, yo hacía una analogía, ¿no? Les decía a mis alumnos, ¿por qué no les gusta la investigación? Inclusive la investigación puede llegar a ser divertida, ¿no? Si lo vemos así, e inclusive es salirse a lo mejor de las reglas. Yo les decía en la película de Dark Knight, El Caballero de la Noche, el Guasón le dice a Harvey Dent que si propicia, ¿no? O dice, introduce algo de caos, ¿no? En la sociedad, y esta sociedad va a despertar porque el caos da miedo. Vean hacia la investigación, no en ese sentido maligno o malo bélico que tenía el Guasón, pero vean a la investigación como eso que decía el Guasón. Si nosotros introducimos en la realidad algo que desestabiliza, vamos a encontrar muchas cosas y muchas problemáticas con las cuales nos vamos a asombrar y nos vamos a responder a preguntas que inclusive no nos hacíamos. Y esto desestabiliza, claro que sí desestabiliza, pero podemos encontrar debajo de las piedras cosas asombrosas. Entonces los estudiantes, yo creo que en esta perspectiva, si nosotros también cambiamos nuestro discurso, realmente hacemos como el camino, no más fácil, sino orientarlos a que ellos puedan generar estos procesos investigativos, podemos llegar a tener productos, yo creo, muy importantes en cada una de las áreas de expertise en la cual nos desarrollamos. Entonces sería, yo creo, como mi comentario con respecto a esta pregunta. Muchísimas gracias, maestro. De verdad que interesante. Nos deseo mucho caos entonces, ¿no? Para poder cambiar las cosas, ¿no? Sí, mucho porque caos. yo Estaba lo de veo. lo que decía y que inmediatamente me hace pensar. Sí, lo veo en ese sentido porque prácticamente los alumnos realmente no se interesan de su contexto. Yo les decía, chicos, son demasiado tolerantes y me dicen, ¿pero qué no la tolerancia es buena? Pero no en exceso, les digo, toleran las injusticias, toleran la violencia, la apología del delito, ¿no? Los feminicidios, todo eso están tolerando porque no son conscientes de lo que pasa a su alrededor. Y eso es un proceso de investigación. Se tienen que dar cuenta en dónde están parados para saber verdaderamente cómo actuar y generar cambios, porque eso también es parte del ejercicio de investigar, también que se generen cambios. ¿En beneficio qué? Pues de la comunidad. Todas las universidades tienen una líneas de investigación, entonces los alumnos inclusive las desconocen, ¿no? Uno entra a estudiar comunicación, diseño, no sé, arquitectura, y no sabe, creo que hasta que llega en seminario de investigación, que su propia carrera tiene líneas de investigación que pertenecen justamente a su área de expertise y que pues la intención es que al final, como egresado, como profesionista, contribuya a esas líneas para resolver problemáticas de su profesión, ¿no? Así es, sin duda, maestro, ¿no? Tratar de reflexionar, de incidir en todo esto. Algo que comentaba precisamente con lo que quiso apuntar el maestro Juan Alberto y que me leyó la mente, ¿no? Es esta materia gris de la que hablábamos, ¿no? Entonces, fíjense, Ortiz cita precisamente un estudio de CONACYT en un libro que se llama El proceso de formación y desarrollo de investigadores, diciendo que los países desarrollados, ¿no? Para los países desarrollados, el recurso más preciado es el acervo de sus científicos, ¿no? Ya que ellos les permiten emprender el abordaje de tareas de mayor aliento y crecimiento. Es decir, que estas naciones líderes, ¿no? Están marcando el camino del cambio global y tienen este denominador común, que es precisamente que tienen
una cantidad impresionante de recurso humano capacitado y educado, ¿sí? Este capital intelectual, ¿no? Ese se convierte precisamente en el principal activo de distintas organizaciones. Entonces ellos consideran que la formación de investigadores en las instituciones de educación superior son el resultado también coordinado de pues, varios esfuerzos, ¿no? La parte privada, el gobierno y distintas organizaciones de cada país. Pero es esto que apuntaba el maestro Juan, el recurso o la materia gris y que se ha convertido en el principal capital para las naciones las naciones líderes. Esto me lleva precisamente a nuestro siguiente planteamiento. ¿Cuál es el perfil entonces de los profesionales que acompañan estos procesos de investigación? Que ya por ahí lo dejábamos de ver hace un momento, pero ¿quiénes son estas personas que en este momento están acompañando los procesos en nuestro país? Maestro Juan Alberto, me gustaría empezar ahora con usted y después le damos la palabra a la maestra Letia, si me lo permite. Adelante, por favor. Maestra, no la escuché, no sé si fue mi internet, se cortó un poco lo que Sí, comentaba. se cortó al final. Les decía que el siguiente planteamiento es, háblenme por favor del perfil profesional de quienes en este momento están acompañando los procesos de investigación en nuestro país. ¿Quiénes acompañan a nuestros alumnos? Sí, maestro, adelante. Usted comienza. ¿Sí me escuchaba bien ahí? Se me cortó otra vez un Sí. poquito, pero escuché al final de que, como el perfil, ¿no? De los profesionales de la investigación. ¿Cuál es el perfil del profesional que acompaña los procesos de investigación? Ok, perfecto. Bueno, hablando de la academia, si hablamos así de mi experiencia como profesor universitario, honestamente, cuando a mí me dijeron, tienes que generar a lo mejor alguna materia relacionada a los procesos de investigación y todo esto, no se establece a lo mejor un perfil específico que me lo digan a mí de pe a pa, ¿no? Sino se basan sobre todo en la experiencia que tiene uno. Sí tiene que ver con el contenido de la materia, con el programa de estudio, y supongo hay un departamento encargado que ve los perfiles y que contrata a este tipo de colaboradores en la universidad, que son los profesores, ¿no? Yo considero que la persona que debe estar a cargo de este tipo de materias dentro de la universidad tiene que ser básicamente una persona con una capacidad total y absolutamente de observación y de asombro. Yo creo que una persona que está frente a materias relacionadas a la investigación debe ser una persona totalmente observadora, una persona que tenga la capacidad de asombro, inclusive, ¿no? Que sea realmente creativo en su trabajo, en la forma de cómo realizas la dinámica de sus clases, porque eso va a generar también este proceso en los estudiantes, en los alumnos, de un reconocimiento de su labor. Entonces, el propiciar en los estudiantes la producción de conocimiento está o parte de la base de cómo está desarrollado también el docente que está a cargo de este tipo de materias, ¿no? Un docente que realmente tenga la capacidad y la habilidad de poder demostrar a sus estudiantes cuánto es la importancia de la investigación, yo creo que es crucial. Esta racionalidad del estudiante tiene que promover la capacidad y el razonamiento crítico, analógico, todos los elementos formativos que necesita un estudiante para el proceso de investigación en cualquiera de los ámbitos. A nivel, a lo mejor nacional, internacional, la maestra Letia tendrá más información sobre esto, de cuáles son los perfiles que se están prácticamente buscando para que esto se dé, ¿no? Pero en un principio, desde mi experiencia como docente, sí tenemos que ser prácticamente este tipo de docentes en el cual tenemos una capacidad de asombro, somos observadores, obvio nos gusta leer, ¿no? Somos prácticamente personas que nos interesamos por lo que pasa a nuestro alrededor y lo tenemos que transmitir, que yo creo que es una de las cuestiones cruciales, ¿no? Tenemos que transmitir esta información y esta forma también de ser a nuestros estudiantes para que ellos puedan conocer verdaderamente el sentido, ¿no? de la investigación y el sentido de lo que realmente queremos que nuestros estudiantes puedan lograr en este tipo de materias. Usted, maestra, lo conoce, ¿no? Es parte de sus materias que da en la universidad
y se enfrenta a estos retos, ¿no? Si yo llego con una actitud a lo mejor también, no sé, de desidia o estos problemas que yo les comentaba, ¿no? Decirle a los alumnos, es que esto está muy difícil, o chicos, no se puede investigar esto, o poner todo como esta parte negativa, verlo más como una carga, pues eso va a afectar también el desarrollo de nuestros estudiantes al momento de mostrar, ¿no?, los resultados en nuestras materias. Entonces tenemos que ser realmente profesionistas, tenemos que ser catedráticos, maestros, maestras, que tengamos esta capacidad de análisis, de asombro, que no nos quedemos simplemente con el dar clase, el sentido de ya di mi clase, ya me voy, total. Y este sentido de retroalimentar, porque a veces se nos olvida también como docentes. Presentan los trabajos y todo esto, y muchas veces el retroalimentarlos de una manera eficiente, yo creo que también es la clave para que los alumnos se puedan pues involucrar más en el proceso y que realmente tomen en cuenta todas las observaciones que nosotros les damos como estudiantes. Desde mi área de conocimiento, desde mi experiencia, yo creo que ese sería como el perfil que debería de tener, ¿no?, el maestro o la maestra perfecta para dar estos tipos de temas, ya sean desde niveles básicos hasta la universidad. ¿Que cuál es el problema a lo mejor que pasa, no? Y sabemos en la educación en México, que muchas veces las personas que dan clases, pues no tienen una formación académica, perdón, una formación pedagógica. Entonces, a veces el ingeniero, el médico, ¿no?, el comunicólogo, el diseñador, tenemos que dar clase. Y muchas veces no sabemos la dinámica de lo que es dar clase, hasta que a lo mejor tomamos un curso, tomamos talleres, inclusive maestrías, ¿no? En nuestros casos tuvimos que tomar maestrías en educación para poder conocer ese ámbito y tener mayores competencias y habilidades para transmitir el conocimiento, para que ese proceso de enseñanza y aprendizaje se dé de manera idónea. Entonces, a lo mejor le pondría ahí el plus, ¿no? De si eres un profesor que vas a dar estos temas de investigación en el área donde te desarrollas, pues estaría bien también tener el conocimiento pedagógico, ¿no?, que te puede dar las herramientas suficientes para que el conocimiento todavía sea más, con mayor fuerza, ¿no? Y que el estudiante realmente lo aproveche. Sería a lo mejor otra de las alternativas, como un perfil idóneo. Muchísimas gracias, maestro. Sin duda, ¿no? Sin duda, todos estos elementos contribuyen a una mejor formación en investigación. Maestra Letia, misma pregunta. ¿Cuál es este perfil de quienes acompañan los procesos de investigación? Bien, maestra. Voy a catafixiar la pregunta. La pregunta la reestructuraría yo pensando en función a quiénes son los que deberían acompañar estos proyectos. Si respondo a tu pregunta desde una perspectiva crítica, yo diría que quiénes son en la actualidad, pues básicamente cualquier persona, esa es una realidad, ¿no? Pero si decimos quiénes son los que deberían acompañar ese ejercicio, yo podría decir que tendrían que ser docentes que hacen investigación y que desde su misma experiencia como investigadores pueden enseñar a otros cómo hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si de pronto hablamos como aquel especialista entrecomillado de la educación, pero nunca ha estado en clases, yo les digo mucho a mis alumnos de educación precisamente, yo me voy a decir maestro cuando esté después de las 12 del día en el receso, tratando alumnos de nivel primaria, 9, 10 años, con el sol a todo lo que da en marzo, abril, tratando de controlar, ¿no?, a estos chiquillos. ¿A dónde voy con esto? Yo no puedo hablar de algo que no conozco. No puedo hablar de lo que sufre un docente a nivel primaria si yo no lo he vivido. No puedo acompañar un proceso de investigación si yo no he hecho un proceso de investigación. John Dewey dice, se aprende haciendo. Y eso es una realidad, ¿no? Todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy lo hemos aprendido porque lo hacemos. Y si no lo hacemos, se desaprende. Es como muy sencillo. El cerebro funciona así, no lo aplicas, pues ni modo, lo borro, ¿no? Lo elimino, lo desaprendemos. Entonces, ¿cuál es el perfil?
ante todo tendrían que ser pues maestros que precisamente maestro-investigador o investigador-maestro, ¿no? En el área de conocimiento. Es decir, en mi caso específico, bueno, tengo la dichosa fortuna, digo yo, que soy licenciada en pedagogía, lo cual me ayuda porque me especialicé precisamente en estudios de procesos educativos, pero yo tengo colegas que un amigo muy cercano es biólogo, ¿no? No tiene ninguna formación pedagógica, pero ha hecho investigación en su área de conocimiento, ¿no? Por ahí tiene unos proyectos sobre el ciclo del agua y cómo reutilizar y reciclar el agua y cómo elementos contaminantes del agua. Disculpen, no es mi área de conocimiento, me siento torpe en ese aspecto. Y bueno, él es maestro investigador y quisiera rescatar que a lo mejor es un investigador en un primer momento, como todos, es un investigador empírico, porque su misma área de conocimiento lo ha llevado a conducirse así. En este caso específico que les hablo del maestro biólogo, bueno, es un investigador empírico porque ha tomado distintas muestras de tipos de aguas, las analiza, quizá estos elementos los utiliza como recursos didácticos para sus clases, pero pues sigue siendo un investigador empírico. Y yo creo que el ejercicio no se queda en el empirismo. Yo creo que las personas que tienen que acompañar proyectos de investigación, sí, deben de ser investigadores empíricos en un primer momento, pero deben de profesionalizarse, ¿no? Es decir, esta profesionalización me va a permitir enseñar a mí desde la práctica, sustentado con elemento teórico y argumento teórico y sólido. Desde la teoría, yo entonces puedo adentrar elementos a la práctica y viceversa, desde la práctica, teorizar, ¿no? Es como un conjunto. Pero yo no podría enseñar a hacer investigación si yo no soy investigador, ¿no? ¿Cómo enseñar algo o dar algo que yo no tengo o que no poseo? Disculpen mis ejemplos, pero está como el meme, ¿no? ¿Cuál es la frase que más sucede? Está como el meme. Me quiere enseñar, el maestro de negocios me quiere enseñar a hacer un negocio y él no tiene un negocio, ¿no? Entonces, es una realidad. ¿Cómo podemos preparar al joven a, en este caso, hacer un negocio si el maestro no ha vivido la experiencia, si no lo ha sufrido, no lo ha padecido, no se ha desvelado? Cuando yo reviso los planteamientos del problema y me dicen, sí es cierto, maestra, ya lo vi, ya lo identifiqué, tiene toda la razón, ¿no? Y yo les respondí últimamente a una alumna, a ver si no está aquí conectada, pensé que no te ibas a dar cuenta, ¿no? Se ríe y me dice, ¿por qué no me dijo nada? Porque creo que mi tarea no es decírtelo, creo que mi tarea es guiarte para que tú te des cuenta lo que estás haciendo y cómo tú mismo lo puedas solventar. ¿Cómo lo sé? Porque pues me he profesionalizado en ello, ¿no? Pues tengo el gusto de decir que soy maestra en investigación precisamente y puedo decir, bueno, acompaño un ejercicio que me gusta, que me profesionalicé y como le digo a mis alumnos, y que me pagan, ¿no? Aparte por eso, lo cual es maravilloso porque conjunto varios elementos. ¿Cómo tiene que ser este perfil de los maestros que acompañan la investigación? Yo creo que desde las áreas de expertise, primero tendríamos que considerar el elemento número 1. Yo tendría que tener una formación académica y comprender cuál es mi formación académica. Ejemplo, si yo soy químico, entender qué es la química, para qué soy químico, las funciones de la química, características de la química, un dominio en mi profesión. Segundo, tener de cierta manera una investigación empírica, esta necesidad, ¿no? De estar indagando, de buscar elementos que me permitan a mí quizá explicarle a los chavos, tener como la cosquilla por investigar, pero no quedarse ahí, sino profesionalizarse. Quizá no tan específicamente en investigación, pero ¿por qué no tomar un curso, un diplomado de cómo acompañar en el otro ejercicio de investigación? Y el último y no menos importante, hacer un ejercicio de investigación. El hacerlo
el desvelarme con mi asesorado, ¿no? El decir, wow, ya domino otro tema, porque es un hecho que los que acompañamos proyectos de investigación aprendemos del tema y nos interesamos del tema y nos adentramos del tema y leemos el tema junto con nuestros asesorados y lo estudiamos una y otra vez y la sufrimos y lo reformulamos y estamos reestructurando y seguimos aprendiendo y aprendemos bastante de nuestros trabajos que revisamos. Lo sentimos tan nuestro, creo yo, el producto, aunque no lo sea, lo sentimos tan nuestro porque sufrimos el ejercicio junto con el asesor, ¿no? Yo no podría sufrirlo si no recordara cuando yo también batallaba con mi planteamiento, cuando mi objetivo no cuadraba, ¿no? Cuando no sabía cómo concluir, cuando me era más fácil ayudar a mis alumnos y en mi propio proyecto de investigación yo me quedaba media hora sin saber qué responder, sin saber qué poner. Bueno, yo entiendo a mi asesorado, ¿no? Al que estoy acompañando. Lo entiendo perfectamente, porque pues lo entiendo porque yo ya estuve ahí. Esa sería mi respuesta, maestra. Muchas gracias. Excelente, excelente maestra. Y pues considerar esto finalmente, ¿no? Que nosotros acompañamos procesos de investigación y que estamos aprendiendo todo el tiempo gracias a lo que ellos también nos dejan ver, ¿no? De estas problemáticas que son a veces sumamente interesantes. Estamos ya próximos a concluir. Hay algo que hemos dejado ver también y que tiene que ver precisamente con los productos de investigación. En su experiencia, maestros, estos productos que se generan en el ámbito académico, ¿se les da continuidad? Maestro Juan, ¿qué pasa con esos productos? Honestamente, no. Si yo hablo desde la perspectiva como docente y en una universidad en donde se consideraría que tendría que ser crucial seguir a este tipo de proyectos, no se le da continuidad. Yo lo decía anteriormente, se queda como un proyecto simplemente de la materia y no se tiene un cuidado específico, ¿no? A lo mejor un acervo en donde se pueda dar seguimiento a este tipo de trabajos. Entonces, sí es una realidad, ¿no? Si yo lo puedo expresar así, porque hemos encontrado ciertos trabajos de investigación con los estudiantes de comunicación, con los estudiantes de diseño, que tienen un gran potencial, pero inclusive desde las áreas directivas no saben qué hacer con eso. Inclusive sería un problema hasta de talento, ¿no? Tengo talento de alumnos para investigar, pero no tengo la forma, las estrategias para poder darle seguimiento. Entonces se queda como simplemente un ejercicio de la materia, que lamentablemente es ahí donde vienen entonces estos paradigmas de los estudiantes en decir que para qué me esfuerzo si al final no va a tener salida mi proceso de investigación. ¿Para qué tanto trabajo en el semestre para que al final solamente quede en una calificación aprobatoria, ¿no? O no. Entonces, no, desde mi experiencia no hay un seguimiento. Desconozco, a lo mejor y puede ser que en otras universidades o inclusive en las mismas escuelas de donde es la universidad donde yo laboro, a lo mejor le dan un seguimiento previo, pero ya hubiese yo sabido, ¿no? Es como este tipo de noticias, en las redes sociales, la propia universidad, yo creo que le conviene hablar de cómo hay producción de conocimiento de sus estudiantes y no, yo creo que se están concentrando más en otro tipo de, a lo mejor, de actividades o de reconocimiento, ¿no? A lo mejor de la calidad académica, de estar muy bien rankeados en las mejores universidades del país, de la cuestión inclusive de la generalización, ¿no? Que tanto nos van esos resultados y todo, y que si lo vemos así, pues sí, es parte fundamental, ¿no? De las universidades, el ranking y todo esto, pero es conocimiento inclusive de los exámenes memorísticos. Entonces, un estudiante puede aprenderse de memoria, ¿no? Las leyes, si está estudiando derecho, los conceptos de cinematográficos, si está estudiando comunicación, bueno, cuestiones relacionadas, así que un examen lo que van a medir es información que él sabe. En cambio, yo creo que en la cuestión de la investigación no hay, ¿no? Inclusive este desarrollo en donde los alumnos muestren su talento. Se ha generado, yo recuerdo en la universidad alguna vez algunas ferias,
¿no? De emprendimiento, de innovación, que yo creo que es como lo más de moda que está ahorita, ¿no? El emprendimiento y la innovación. Pero se quedan simplemente ahí, en ese sentido, no se da el paso que tendría que ser, ¿no? Para ya generar esta producción de conocimiento, que como lo decía anteriormente, es la clave del desarrollo de una comunidad académica, porque no solamente beneficia al estudiante, también a nosotros como profesionistas, como docentes, como maestros, porque eso hace que nosotros también nos motivemos a seguir estudiando, a tomar cursos, a tener una perspectiva totalmente distinta a lo mejor de lo que yo pienso sobre determinado tema, a generar coloquios, a generar pláticas, mesas redondas, todo eso da y genera la investigación en la universidad cuando se preocupan por ella. Sin duda, maestro, ¿no? Tienes toda la razón. Maestra Letia, ¿se le da continuidad a los trabajos que se generan en el ámbito académico? Ay. Pues tristemente a los trabajos forzados, no, ¿no? Esa es una realidad. ¿A qué me refiero con los trabajos forzados? Pues a aquellos que precisamente fueron impuestos, obligados, vistos como un criterio para acreditar una asignatura, aquellos proyectos que de cierta manera se hicieron por hacer, ¿no? Ese es un hecho, no. Pero yo creo que hay espacios universitarios donde se busca difundir esas investigaciones y ese conocimiento que se generó a través de. Creo que sería menester de las universidades difundir ese conocimiento que precisamente se genera en esos espacios, siempre y cuando, o la condicionante sería que fuera un ejercicio innato de quien hizo la investigación, es decir, valorar el esfuerzo, el trabajo, la recopilación de información, el análisis, la propuesta, el seguimiento, las conclusiones, y en respeto o en reconocimiento, creo que esa sería la palabra, ante el ejercicio hecho, resulta prudente, pues si no al menos dar un seguimiento, sí comunicar, sí informar lo que se hizo, sí exponer el producto logrado, sí dar un reconocimiento a la persona investigador, ¿no? Ante todo pues es una persona en su rol de investigador, pero el reconocimiento al ejercicio efectuado. Yo creo que en medida existe este reconocimiento, de cierta manera resulta notoriamente un incentivo para seguir investigando, ¿no? Porque en la mayoría, no quiero hablar por todas las universidades, ¿no? Pero se hace investigación a la fuerza y se hace investigación no considerando su elemento más importante, que son los investigadores, ¿no? El desarrollo de investigadores implica tiempo, la formación implica tiempo, el desarrollo de una investigación implica tiempo, implica recurso, y a lo mejor está a la disposición, pero no está el tiempo ni el recurso. O a lo mejor está el tiempo y recurso, pero no hay disposición. Digo, con la disposición no podemos hacer mucho, eso es como muy innata, aunque me den 27,000 pesos, no sé, al mes, y yo no quiero, pues sencillamente no se va a hacer. O aunque me den 500 pesos y yo tengo todas las ganas, con 500 pesos al año a lo mejor me conformo, ¿no? Tiene que ver con un sentido de disposición para hacer el ejercicio de investigación. Pero creo que tendría que ser un ejercicio recíproco, es decir, el investigador da y da tiempo, da conocimiento, da esfuerzo, da un aporte al fin y al cabo, y en ese sentido que está aportando a la misma universidad, la universidad como institución tendría que darle también al investigador, ¿no? Darle al menos el reconocimiento, darle también oportunidades para seguirse desarrollando como investigador, oportunidades para seguir formándose como investigador y recordar, bueno, que la investigación es igual de importante que las otras dos funciones de la universidad, ¿no? Tan importante como la docencia, tan importante como la extensión, pero que desafortunadamente se le da más énfasis a la docencia cuando
limita quizá o no se articula claramente con la extensión y con la función de investigador, ¿no? Entonces, a mí me preguntaban en una ocasión, maestra, ¿por qué no participó en el concurso, no? Híjole, porque tengo que clarificar como a tantos grupos, tengo que entregar tantas planeaciones, tengo que subir el registro, y quiero, de verdad quiero, pero no hay tiempo. Entonces, muchas veces en las universidades no se le apuesta a la investigación, no se contrata en las universidades, si no me dejan mentir, nunca encuentro algún puesto que diga investigador, ¿no? Pero sí encuentro coordinador, docente, administrativo, de control escolar, ¿no? Todos estos roles y funciones que tenemos dentro de la universidad. Y son pocos los que tienen un departamento como tal de investigación y hasta el día de hoy yo no he entrado a una institución, al menos en Oaxaca, en Oaxaca Centro, que alguien ande con su gafete y que diga investigador. En todo caso sería docente investigador o docente con horas tutoría y docente con horas asignadas a investigación, pero no netamente que el ejercicio de investigar sea valorado cuando implica un esfuerzo igual de importante que la docencia e igual de importante que la extensión. Gracias. Sin duda. No, pues, de verdad que qué interesante escucharlos a los dos. Hemos llegado de verdad a cuestiones bien importantes. Dejamos cosas sobre la mesa muy o sea, fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con apostar a la investigación, con apostar a la formación de investigadores y que eso viene desde el sentido de la propia universidad. Por último, maestros, y ya para ir cerrando, nos están escuchando personas que están involucradas en procesos de investigación, que están desarrollando proyectos, que están empezando incluso con este nuevo mundo de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a investigar? ¿Qué voy a investigar? ¿Cómo va a ser este proceso a lo largo de mi formación académica? Me gustaría solicitarles así, de manera muy precisa, si ustedes pudieran compartirnos cuáles son en dos líneas de investigación que ustedes visualizan, que ustedes ven, que están presentes y que valdría la pena tomar en cuenta en sus respectivas áreas. Maestro Juan, ¿cuáles serían esas dos líneas, por favor? Sí, desde mi área de expertise como comunicólogo, una de las, yo creo, de oportunidades, comunicación para la cultura, ¿no? Comunicación para la cultura yo creo que es fundamental, sobre todo si tú te dedicas a prácticamente a la comunicación. Todos los elementos culturales y simbólicos, yo creo que serían fundamentales para el desarrollo de esta parte, ¿no? De la comunicación. Y dejando también, no dejando a un lado también la parte que es como muy atractiva en el sentido de la licenciatura en la cual me desarrollo, que eso es la comunicación y los medios, ¿no? Los medios ahorita digitales y sobre todo alternativos y el impacto que pueden llegar a tener en la sociedad, en el imaginario cultural y colectivo también de los estudiantes, de la sociedad misma y en su conjunto, ¿no? Analizar desde la hegemonía de los medios de comunicación, las industrias culturales, su impacto, todo esto relacionado a los medios masivos de comunicación, serían como las dos líneas que yo propondría. Inclusive hay una que es un poco como muy poco visual, podríamos decir, en los estudiantes, que es la comunicación para el desarrollo, ¿no? La comunicación para el desarrollo ha estado un poco olvidada para los estudiantes de comunicación. Se concentran más en lo espectacular, que yo creo que la mayoría de los estudiantes, cuando eligen una carrera, se van por lo más vistoso. Ah, pues quiero ser diseñador de moda, pues me concentro en la cuestión de la estructura porque hago, no sé, camisas, diseños para vestidos y todo esto. Y se les olvida un poco, pues, el sustento teórico, ¿no? El sustento en donde tienes que analizar primero a la persona, ¿no? El sentido de la imagen y todo esto. Lo mismo pasa en comunicación para el desarrollo, ¿no? Muchos de mis estudiantes no piensan en las problemáticas que tiene la sociedad y que a través de estrategias comunicativas podemos generar
buenos productos que ayuden a esas problemáticas. De una manera muy rápida, hablando de estos procesos de investigación, mis estudiantes estaban muy, incluso no sé si molestos, pero sí en cierto punto no visualizaban qué tan fuerte es el impacto de estas grandes industrias del entretenimiento. Y yo les decía, chicos, no podemos pelear con Televisa y con TV Azteca. Es evidente que yo no puedo llegar y decir, oigan, ya no pongan este tipo de contenidos, pero ¿qué les parece si mejor educamos a la sociedad a ver los medios? Esa es una perspectiva que muchas veces no se toma en cuenta. Yo no puedo decirle a Televisa TV Azteca, no pongas este contenido, no transmitas esta televisión, este reality show, pero sí puedo educar a la sociedad, ¿no? A los niños, a cómo ver los medios. Y esa es una salida que te da el pensar de una manera totalmente distinta y que la investigación no los da, ¿eh? Para todos los que están aquí presentes, ¿no? Yo les decía, siempre es esta clave ya en la investigación. Hemos perdido la capacidad de asombro. Entonces, observen lo que está a su alrededor y lo que les interesa, lo que les llama la atención, ahí está la clave. Investiguen, ¿no? Generen estos procesos para que puedan llegar a descubrir cosas que inclusive no pensábamos. Entonces, esta capacidad de asombro no la pierdan, chicos, chicas, si son estudiantes, ¿no? Y los maestros también. No hay que permitir este sentido de ponerles más barreras, de generar este imaginario de que la investigación no se puede, que es difícil. Yo creo que serían como mis conclusiones y pues recomendaciones sobre todo para la gente que le gusta la investigación, ¿no? A veces nos llaman ñoños y todo esto, pero pues no importa, ¿no? La intención está en que nosotros queremos seguir aprendiendo e investigando sobre lo que pasa en el mundo. Sin duda, aprender e incidir, ¿verdad? En lo que nos rodea. Qué interesante esta capacidad de asombro. Gracias, maestro Juan. Maestra Letia, ¿cuáles serían esas dos líneas que usted propone? Bueno, desde mi área de conocimiento, yo me desempeño netamente en el ámbito educativo. Pues yo ahorita pensaría seriamente en competencias digitales, ¿no? Competencias digitales docentes. Muy importante. La pandemia vino a evidenciar la nula capacitación, formación y seguimiento que se les da a miles de maestros en el sistema público, por ejemplo. Pensaría también de pronto en los nuevos modelos híbridos de enseñanza, ¿no? Pensaría también de pronto en el rezago educativo por niveles que vamos a encontrar, primaria, secundaria, nivel universitario. Pensaría también de pronto en la falta de habilidades que se han perdido, habilidades sociales en los niños que no han socializado, derivado que no pudieron ingresar en los primeros años de vida a preescolar, ¿no? Pensaría en cuáles fueron los mecanismos de pues enseñanza que utilizaron los familiares para solventar esta educación a distancia. Pensaría en nuevos recursos y nuevas formas de pensar la educación pública, quizá desde una mirada de políticas educativas orientado precisamente a esto. Pensaría también en la participación activa en las comunidades menos favorecidas ante la situación de pandemia. Y bueno, la situación de pandemia vino a evidenciar cosas que de cierta manera sabíamos que existían, sabíamos que no andaban bien, pero no sabíamos en qué grado, ¿no? Entonces creo que es importante, muchos trabajos que he visto en la actualidad pues están orientados en este momento específico, derivado de la situación de pandemia que no ha terminado, pero que se está aprovechando, creo yo, ¿no? He visto mucho aprovechamiento de esta situación. Sin embargo, esto sería como mi idea en un contexto de pandemia, pero siguen habiendo muchas situaciones más que más allá del contexto de pandemia se pueden seguir trabajando. A mí me parece muy interesante, el día de ayer me abordaban unos estudiantes de comunicación, precisamente ahora que lo comparte el maestro, y me decían, maestra, estamos buscando a una docente en educación, pero nosotros somos de comunicación. Y nos pidieron hacer un proyecto, ¿no? Y yo escuchaba a los chicos hablar y de verdad me quedé sorprendida del dominio que tienen, el lenguaje, el proyecto que estaban pensando. Y bueno, buscaban un educador porque ellos están hablando sobre una plataforma de acompañamiento vocacional y profesional para jóvenes de secundaria y
bachillerato, ¿no? Y la intención de ellos es hacerlo más dinámica, lo más linda, lo más digerible, accesible, una plataforma donde los chicos, más allá de escoger una carrera, puedan entender qué es la carrera y como tener elementos más digitales y más accesibles para ver en qué se podrían desempeñar, ¿no? Esa es su propuesta de ellos. Entonces dije, órale, wow, en mi vida me lo hubiera imaginado, ¿no? Esto que me propusieron, dije, en serio está padrísimo, pues, ¿no? Porque meten competencias digitales, meten elementos de orientación educativa, orientación vocacional, aparte la propuesta, la plataforma que ellos quieren hacer, y dije, wow, ¿no? No tiene que ver nada con la pandemia, tiene que ver con otros elementos que por sí hay que hacer, y bueno, es bárbaro lo que a veces los alumnos tienen que aportar, y precisamente hay líneas de investigación, claro, pero hay muchas ideas que ellos de pronto pues se les ilumina, ¿no? Les llega de repente y wow, ¿no? A mí me sorprendió bastante porque ya no fue el aprovecharse del contexto de pandemia, sino ya fue plantear una situación que emerge de otra realidad que no tiene que ver nada con el contexto de post-COVID, ¿no? Eso sería, maestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Y cómo entender también que las disciplinas no tienen que verse separadas, ¿no? Creo que han dado ejemplos maravillosos de cómo la parte educativa, la comunicación vinculada con otras disciplinas o otras ciencias pueden generar proyectos muy interesantes en beneficio de la sociedad. Me voy a permitir leer el comentario que está en el chat para dar pie al final. Bueno, Silvia Herrera nos dice, incluir en los planes de estudio desde primer semestre la asignatura de metodología de investigación, animar al estudiantado a perder el miedo a hacerse preguntas, porque es una habilidad que no se estimula o desarrolla ni desde la niñez, que los comités dictaminadores pudieran ser multidisciplinarios para que los temas abordados contribuyan a la aplicación a lo social, lo político, lo comunitario, lo cultural, lo económico, y no pensar que todo está definido o que existe una verdad única y absoluta, sino que desde la diferencia se amplía el campo del conocimiento, ¿no? Genial, bueno, Silvia, ¿qué tal? Nos dio un cierre impresionante, ¿no? Desde la mirada de todos podemos hacer algo muy, muy interesante. No sé si alguien más de los que están en el conversatorio quisiera hacer alguna aportación, quisiera hacer alguna pregunta, comentar algo. Ustedes me dicen. Sé que ya nos pasamos un poquito, pero de verdad está súper interesante lo que comentan los profesores, ¿no? Bueno, me parece que no. Sin embargo, de verdad, agradezco muchísimo su presencia, que hayan estado pendientes a lo largo del conversatorio. Y bueno, me queda nada más, por favor, permítanme proyectar los reconocimientos de ambos, darles lectura para que ya demos formal término. Denme un segundito, voy a preparar precisamente mis reconocimientos por parte del instituto. Voy a compartirles mi pantalla. Y acá estoy. Bueno, el Instituto Universitario Antequera de Oaxaca otorga el presente reconocimiento a la maestra Aletia Orquídea Gutiérrez Valdés por participar en el conversatorio virtual Condiciones para el Desarrollo de Investigación en la Educación Superior, llevado a cabo el día 1 de marzo del 2022. Firma la maestra Patricia Reyes Sánchez, nuestra directora general. Y, por otro lado, también otorgamos el presente reconocimiento al maestro Juan Alberto Pérez Torres por participar en el conversatorio virtual Condiciones para el Desarrollo de Investigación en la Educación Superior, llevado a cabo el día 1 de marzo del 2022. Muchísimas gracias a ambos, ¿verdad? Les voy a hacer llegar sus reconocimientos de manera virtual, no tienen ni idea de cómo les agradezco el que hayan compartido esta tarde, noche con nosotros. Fue impresionante. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo los admiro muchísimo. Muchísimas gracias, maestros. No sé si quieran comentar algo para cerrar. No, maestro, pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que este tipo de actividades deben de ser cruciales, ¿no? Sobre todo para los chicos que están estudiando, para pues, la sociedad en su conjunto, y que espero no sea la única vez que me inviten
Y también, chicos, a sumarse a este ámbito de la investigación, no lo vean como esta imagen perturbadora que nos han hecho creer. Yo creo que si realmente están enamorados y les gusta investigar, háganlo. Se puede hacer de todo en investigación. Así que muchas gracias por la invitación, maestra Alicia. A todos los que están aquí presentes, la maestra Letia, un gusto y esperamos coincidir pronto. Gracias. Gracias, maestro. Yo le tomo la palabra. ¿Sí? Vamos a seguir platicando de investigación. Maestra Letia. Bueno, maestra, pues agradecer la invitación una vez más. Creo que es muy importante pues generar estos espacios porque conversando precisamente con el otro es que nosotros podemos resignificar nuestras miradas, resignificar nuestro ejercicio y seguir aprendiendo, que esa sería la intención siempre, ¿no? Aprender de los otros porque pues el conocimiento se genera así, aprendiendo en colectivo, con los otros, en comunidad, pienso yo. Y bueno, no olviden, maestrantes, que hay que ser prosumidores, ¿no? Hay que consumir investigación, pero hay que hacer investigación también. Eso hay que tenerlo muy en claro. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a todos los que estuvieron acompañándonos. Nos vemos en nuestro próximo conversatorio. Gracias, de verdad. Hasta luego.